Hola, hola a todos. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Números, capítulo 22 y 23, y vamos a leer también Lucas, capítulo 11. Los animo a todos a perseverar en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar con Números, capítulo 22. Vamos a leer estos tres capítulos y vamos a hacer una pequeña conexión después. Dice así. Después salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los israelitas. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: Esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, y le dijo: Mira, un pueblo salió de Egipto, y cubre la superficie de la tierra, y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y baldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlo y echarlos de la tierra, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam, y le repitieron las palabras de Balac, y él les dijo: Pasen la noche aquí, y yo les traeré palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam: No vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: Vuelvan a su tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron: Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Y fueron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor: Te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me digas. Ven, pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió a los siervos de Balac: Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Pero les ruego que permanezcan aquí. También esta noche sabré qué más me dice el Señor. Dios vino a Balaam de noche y le dijo: Si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás las palabras que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna, y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor, de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna, al ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. El ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: Te he hecho, ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano
que ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna, y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? No, respondió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿Por qué ¿por qué has golpeado tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario, pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir. Y Balaam dijo al ángel del Señor: He pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam: Ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. Al oír Balac que Balaam se acercaba, salió a recibirlo en una ciudad de Moab, que está sobre la frontera de Arnón, al extremo de la frontera. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿No envié a llamarte con urgencia? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Balaam respondió a Balac: Mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra de Dios que ponga en mi boca, esa diré. Balaam fue con Balac y llegaron a Kiriat Jusot. Balac sacrificó bueyes y ovejas y envió a algunos a Balaam y a los jefes que estaban con él. Y a la mañana siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, y desde allí vio un extremo del pueblo. Números capítulo 23. Entonces Balaam dijo a Balac: Constrúyeme aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Y Balac hizo tal como Balaam le había dicho. Y Balac y Balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Luego Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá el Señor venga a mi encuentro, y lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro sin vegetación. Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo: He preparado los 7 altares, y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac, y así hablarás. Él entonces volvió a Balac, y él estaba junto a su holocausto, con todos los jefes de Moab, y comenzó su discurso, y dijo: Desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. Este es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Y él le respondió: No debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca. Entonces Balac le dijo: Te ruego que vengas conmigo a otro sitio, desde donde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos, y no los verás a todos. Desde allí maldícemelos. Lo llevó al campo de Sofim, sobre la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Y Balaam le dijo a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto, mientras voy allá a encontrarme con el Señor. El Señor salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y le dijo: Vuelve a Balac, y así hablarás. Y él volvió a Balac, quien estaba de pie junto a un holocausto, y los jefes de Moab con él. Y Balac le preguntó: ¿Qué ha dicho el Señor? Y comenzó su discurso, y dijo: Levántate, Balac, y escucha. Dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira,
He recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. En él está el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios lo saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y Israel, vean lo que ha hecho Dios. Son un pueblo que se levanta como leona y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que he matado, de los que ha matado. Entonces Balac dijo a Balaam, de ninguna manera los maldigas ni los bendigas. Pero Balaam respondió a Balac, ¿no te dije que todo lo que el Señor hable, eso debo hacer? Y Balac dijo a Balaam, ven, te ruego, te llevaré a otro lugar. Quizá le plazca a Dios que me los maldiga desde allí. Entonces Balac llevó a Balaam a la cumbre del monte Peor, que da hacia el desierto. Y Balaam dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo tal como Balaam le había dicho y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Bien, vamos a dejar números hasta acá esta historia. Vamos a avanzar a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a medianoche, y le dice, amigo, préstame tus panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que uno de ustedes, denme un segundo, se perdió. Esto pasa por estar en la tablet. Se me había caído. O supongan que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso no le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron, pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios, y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo, pero conociendo él sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá de pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín, el que no está a mi lado contra mí está, y el que está a mi lado no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero.
Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano, ni debajo de una vasija, ni sobre el candelero, para sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de su cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, ustedes, los fariseos, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necio el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está dentro, como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Pero hay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Hay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Hay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él dijo: Ay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios, sí, les digo que les será cargada a esta generación. Hay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. Bien, lo dejamos hasta acá. Números 22, números 23, vemos a Balaam ahí intentando maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, termina bendiciendo a Israel. Acá nos recuerda que Dios hace finalmente lo que Él quiere. Nadie puede ponerse por encima de su voluntad, ni ninguna bendición de hombre va a ser mayor que la bendición de Dios, ni ninguna maldición de hombre va a poder estar por encima de la maldición de Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Así también en Lucas, la oración que enseña Jesús a sus discípulos parte con estas palabras de que el nombre de Dios tiene que ser santificado, bendito por sobre toda cosa. Así también lo entendió Balaam, que no podía
poner en su boca ninguna palabra que no saliera de la boca de Dios, y así también nosotros debiésemos orar con las mismas palabras, con esa misma intención primeramente que Dios pone al enseñar esto, de esta oración que enseña diciendo primeramente, santificado sea tu nombre. Hay oposición al pueblo de Dios en Números 22 y Números 23. Ellos quieren que ese pueblo no pase, que no los derrote, sino ellos derrotarlo, ellos destruir a este pueblo. Así también se ven nuevamente estas acusaciones contra Jesús, contra su persona, de parte de los fariseos, de parte de los entendidos en la ley, los escribas, y lo acusaban de hacer milagros por Belcebú, por este Dios, este demonio que algunos otros pueblos paganos adoraban. Ahora, Dios no se va a dejar impactar por ninguna de estas acusaciones, Jesús no lo hace, Él es firme en su palabra, así como también frente a la intención de Balac y, y lo que sabía que podía hacer Balaam al maldecir. Dios tampoco se impresiona, Dios está por sobre él, nadie es ninguna autoridad, Dios no se deja impresionar por ningún altar, por ejemplo, que pudiesen construir ellos. Su palabra está primeramente por sobre todos. Así también, bueno, Jesús no se deja impresionar por la religiosidad de los fariseos, ni se logra manipular por ellos, ni por el miedo que podría sentir cualquier persona al verse amenazada por todas estas personas con autoridad. Pero bueno, ahí vemos algunas pequeñas conexiones que podemos hacer. Recordemos que esto no es una interpretación del texto, más que nada son algunas cosas que nos llevan a relacionar ambos textos de alguna o de otra manera. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, Señor. Ayúdenos, Padre, a permanecer firmes en ti, a no caer. Perdónanos, Padre Santo, por cada caída, pero ayúdanos, Padre Santo, también a permanecer firmes en todo tu andar, en todo el andar que tenemos que tener junto a ti. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, chao, chao. Bendiciones.